Santiago la abarca los valores muertos, el espíritu religioso. Cada cultura, como lo ha demostrado en forma irredarguible Osvaldo Spengler, constituye un todo, un organismo en que las células, si así puede decirse, son los hombres que la viven. Es posiblemente este concepto la verdadera novedad introducida por el sabio alemán en la sociología. El funcionamiento armónico de este organismo así creado implica la existencia de una serie de lazos de relaciones estrechas entre los diversos individuos, lazos y relaciones que en las épocas en que una cultura hace crisis se debilitan y mueren aún antes de que el propio organismo desaparezca. Esos lazos son valores psicológicos que adquieren la propiedad de transformarse en verdaderas ideas fuerzas capaces de encauzar dentro de determinado marco las actividades individuales. Cuando ellas desaparecen, la sociedad no forma ya un organismo, es un simple agregado en que cada individuo lucha por su propia existencia sin sujeción a nada. Aparece entonces la lucha por la vida en toda su crueldad y a ella se sacrifican todos los otros principios. Analizaremos en artículos sucesivos cómo han ido muriendo todos los valores que constituyeron nuestra cultura y así se explicarán por qué es aplicable tal vez como a ninguna otra a nuestra época la terrible sentencia de Hobbes, Homo homini lupus. Haremos resaltar en cada caso cómo contribuyeron a su destrucción los propios que creen defender cada una de las grandes ideas de nuestra cultura. Aparece entonces como lógica la concepción de Spengler que sostiene la existencia de un verdadero sino al que es imposible sustraerse. Parece ocupar la cúspide de esa pirámide de valores la religión, que como su propia etimología lo indica, constituye entre los hombres que profesan un mismo credo un poderoso lazo de unión. Las religiones positivas han ido lentamente cediendo su campo a las conquistas de la inteligencia y del libre pensamiento. No es ya ni siquiera necesario demostrar, porque sería demostrar lo que está a la vista, que los dogmas religiosos no pueden sostenerse ante la razón pura, por más argumentos especiosos que en su favor se hagan y que pierden a diario más y más adeptos. Lo grave no es que ellas se derrumben, sino que en su bancarrota maten también el espíritu, el sentimiento religioso, que es la única base de una moral sólida. Piensen lo que quieran los que pretenden formar una ética científica. Es la intolerancia religiosa la que, como reacción, ha creado la intolerancia laica y el encono en contra de todo lo que signifique una profunda elevación espiritual. Yo he oído en la Asamblea Radical de Santiago silbar clamorosamente a un hombre porque ponía a Dios como testigo de la lealtad de sus procedimientos. Aparecía aquí como ridículo gesto el que durante 5 minutos la nación entera paralizara todas sus actividades con el fin de recordar a los grandes hombres muertos por el bien colectivo. Tras cada una de esas manifestaciones del espíritu religioso más amplio, los que se llaman libres pensadores verían aparecer el espectro del sacerdote y del culto que odian. La religión católica apostólica romana ha tratado para imponer in eternum sus dogmas de invadir todas las actividades en este mundo y no ha comprendido jamás que su papel, como lo dijo el Divino Maestro, es únicamente espiritual. Desde el momento mismo en que se pretende imponer por la fuerza un credo, en que se mezclan las cosas espirituales con las terrenas, nace la intolerancia que mata toda espiritualidad, todo sentimiento religioso y seca las almas como seca el Simón los oasis del desierto. Esa intolerancia religiosa que solo engendra odios y rencores, la vemos manifestarse en cada una de las actividades de nuestro país. Divide a los hijos de nuestra tierra en dos clases, los que creen y los que no creen.
hace haber una universidad católica frente a una universidad del Estado, crea una liga protectora de estudiantes católicos frente a una liga de estudiantes pobres, provoca conflictos en muchos hogares, interviene y destruye hasta en el amor. Como reacción aparece la intolerancia laica, que suele transformarse en una persecución ideológica. Hace nacer el odio hacia el clérigo por el hecho solo de ser tal. Transforma al Estado en el enemigo de un determinado culto, lleva a la razón a la categoría de divinidad y desprecia todo sentimiento que no encuentre en ella su base. La intolerancia crea aún en los prosélitos de un culto de amor ideas de odio. Nadie posiblemente admira tanto como el que esta línea se escribe al señor Rafael Luis Gumucio. Es el paladín más esforzado del culto que tiene como divisa el sublime, amados los unos a los otros. Y cuando ataca, cuando habla en el nombre de la misma religión de amor, lo hace con violencia tal que causa dolor profundo a los que le escuchan. No hay en él piedad, no hay amor hacia sus semejantes. Si los que debieran dar ejemplos de mansedumbre y bondad se convierten en hombres despiadados, ¿qué puede esperarse de los que no tienen religión alguna? Casi todos los autores que han tratado sobre los problemas morales han sostenido que no necesita la moral tener como base un dogma religioso. Nos parece indiscutible, pero ellos mismos se han visto obligados a reconocer la existencia de un sentimiento que, aun cuando no se quisiese nombrarle religioso, estaría no obstante por su naturaleza psicológica emparentado con el sentimiento religioso, tal como se manifiesta en las religiones positivas superiores, según las frases de Epstein. Y es ese sentimiento que el autor citado denomina sentimiento de la vida cósmica el que va desapareciendo como consecuencia de la intolerancia. Hacemos desaparecer así uno de los factores más importantes de la moral y contribuyen a su muerte los propios que deberían dedicar sus vidas a desarrollar en las almas el noble convencimiento de que no son sino un eslabón de la enorme cadena de la humanidad que comienza por el hombre de las cavernas y terminará con el último aliento del último ser humano que pueble la tierra. Cualquiera de las teorías en boga que se acepte sobre la génesis de la moral, siempre llegaremos a la conclusión de que ella reposa en el sentimiento y no en la razón. Lógicamente, no es posible demostrar a un hombre que individualmente le es más ventajoso ser moral que inmoral. Solo el sentimiento profundo de que formamos parte de la especie humana, de que somos hermanos, de que el dolor ajeno debe ser nuestro propio dolor, nos pueden inducir a ser morales, ya que no podemos referirnos aquí solo a la moral que impone el miedo a la represión, que es efímera y deleznable y no produce ningún fruto. Arrancado del alma de los hombres ese sentimiento, no hay nada que los ligue en un instante dado. Se producirán alianzas para atacar y defenderse hasta que los propios aliados, obtenido el propósito que se perseguía, se destrozarán entre ellos. La humanidad forma entonces no una sociedad, sino un simple conglomerado de individuos. Es lo que podemos comprobar en la actualidad y lo que provoca el hondo malestar en que se debate la sociedad. Menos mal.